Buenas, buenas. Bueno, vamos a empezar un set de cápsulas que, eh, que son, básicamente ya lo anuncié creo que en la última del movimiento, que son básicamente trampas que tiene el juego. Eh, Porque tenemos programadores sumamente astutos que hace milenios que juegan este juego manteniendo su memoria, y porque es importante volver a recordar que el tablero de juego es la persona, es tu interior, es, es tu percepción de la realidad, lo que haces con eso que percibís y cómo vibra tu corazón, en miedo, en amor. Entonces, para empezar, para setear un parámetro de entendimiento eh, mejor de cómo operan los programadores sobre tu vida, vamos a empezar con eh, las tres trampas actuales, las trampas más potentes que están siendo utilizadas en contra de los jugadores en este momento son la espiritualidad, ¿sí? Que no es otra cosa más que una evolución del programa que, que se viene utilizando hace miles de años llamado religión, eh, aparejado a esta nueva espiritualidad, todo lo que tiene que ver con manifestación, el, el, el boom en redes sociales, en talleres y festivales y todo lo que tiene que ver con manifestar, ¿sí? Y el programa subyacente que más daño nos está haciendo, que es la imagen de qué es lo que deberíamos de manifestar para ser felices, para estar completos, que bueno, que para los que le falta imaginación, el sistema creó un, una pantalla ficticia, un espejismo de lo que es, entre comillas, la vida deseable que hay que tener en este mundo, en este juego, que la gran vidriera de esa vida perfecta son las redes sociales. Entonces, antes de empezar voy a hacer creo que varias cápsulas, depende de cuánto me tarde explayarme. Eh, pero la más importante, o por la que vamos a empezar, porque te da un set de parámetros de la trampa más antigua que hay, que es en el vacío que siente el ser humano por falta de contacto con su corazón y por vivir en la mente. Aparece un día los intermediarios de Dios y las religiones, ¿no? Lo que te falta es Dios, yo tengo Dios para darte, ¿no? Y la venta de una supuesta protección siempre y cuando temas a Dios, ¿sí? Lo importante de lo que se trata el programa Religión es de validar un sistema de infundir miedo, ¿sí? Validar como algo positivo la cosa más negativa que el jugador puede experimentar en este juego, que es sentir miedo. Entonces, para entender esto, primero hay que entender cuál es la diferencia entre Dios y el origen. Y de ahí vamos a entender qué es la mente, y una vez que entendamos qué es la mente, vamos a poder ver claramente cómo
la programación del juego juega en nuestra contra a través de estos parámetros. Voy a tener que leer porque no quiero fallar, entonces me hice apuntes, no quiero dejar nada por fuera, entonces me hice unos cuantos apuntes. Siempre cuando daba, no me pasó ni una sola vez de haber dado la clase inicial que daba hace 20 años atrás sobre cuando la gente venía a estudiar Kabbalah conmigo, que cuando explicáramos cabalísticamente que Dios creó la luz y la luz creó la vasija y esto y lo otro, lo que sea, siempre aparecía alguna persona que preguntaba ¿y quién creó a Dios? ¿Sí? Porque es una pregunta lógica y muy válida, a la cual nunca tuve respuesta hasta hace, bueno, sí, la respuesta que nos enseñaron a dar, que ese es el gran misterio y que hasta hace muy poco tiempo. Dios versus el origen. Dios es una especie de computador, es una creación del origen, ¿sí? Para ponerlo en términos de lo que yo vengo enseñando ya hace años en el quinto nivel, Dios es la materia prima creadora del universo, que viene siendo la latencia cuántica, la latiz cuántica de la que habla Greenberg, Jacobo Greenberg, ¿sí? Es básicamente una computadora, es una computadora cuántica. No, y tal como lo explicábamos en Kabbalah, no castiga, no premia. Lo que hace es mantener el orden entre la acción y la reacción. Es por un lado la materia prima con la que la persona puede interactuar y crear en su entorno una realidad X, pero básicamente la función que tiene es la de mantener un orden entre la acción y la reacción en los movimientos del jugador mientras el jugador juega. Es decir, cada acción genera una reacción y ese sistema perfecto de acción y reacción lo implementa esta computadora cuántica, por decirlo de alguna forma, que nosotros llamamos Dios y que es un producto del origen. Dios básicamente es vacío, ¿sí? Yo creo que no hice una cápsula acerca de qué es el pensamiento, pero bueno, el pensamiento, Dios es el pensamiento, es el abanico de posibilidades o potencialidades según cada jugador. Dios va a ser en tu vida según como vos juegues. Esta entidad o esta computadora cuántica, esta inteligencia creadora infinita, básicamente se alimenta la retroalimentación que hay entre esa sustancia creadora y quienes la manipulan. Básicamente se alimenta de las experiencias que tienen las conciencias cuando vienen a jugar este juego. Es una especie de decodificador de experiencias y registra todo en sí mismo porque fue su propia esencia creadora la que fue distorsionada por la conciencia para crear una realidad X, con lo cual se pudiera decir que esa computadora cuántica tiene una especie de ledger, no sé cómo se dice en español, como un libro de asiento de qué es lo que las conciencias hicieron al distorsionarla, y ese libro de registro
que es la esencia misma de la latiz cuántica, es lo que la gente conoce como el Akash o los registros akáshicos, que no es otra cosa que un registro que da cuenta de los movimientos que hizo cada jugador, de los movimientos en los cuales tomó de la energía creadora de Dios para crearse a sí mismo una realidad X, buena, mala, limitante, expansiva, lo que sea que hizo, lo pudo hacer al distorsionar la latiz cuántica, este Dios, esta materia prima, y en esa misma materia prima, en la realidad que percibimos, queda grabado los movimientos de los jugadores. Mientras que por otro lado, el origen, y por eso hay una diferencia entre algo que tiene un nombre sustantivo Dios versus el origen se alimenta de las emociones vividas mientras el jugador plasma una realidad a partir de la distorsión de Dios, de la latencia cuántica. Porque básicamente lo que hace en este juego que estamos viviendo el origen, porque sí hay interacción con el origen lo que hace es detectar cuáles son los deseos, porque el deseo es lo que provoca los movimientos. Esto lo venimos diciendo desde hace 20 años, incluso en las clases iniciales de Kabbalah, que el deseo es la huella digital de la conciencia que decide venir a jugar este juego, ¿sí? Siempre decíamos que uno puede tener dos personas que sean genéticamente idénticas, como dos hermanos gemelos, y así todo lo que los diferencia, porque son genéticamente idénticos, pero lo que los diferencia es, por decirlo, el ADN espiritual de ese ser, que son sus deseos. Y no hay movimiento si no hay deseo. La pregunta es, o lo que uno tiene que entender es de dónde viene el deseo de cada quien. Pero básicamente, como el deseo es el origen del movimiento, el origen solo interactúa con nosotros a través de nuestros deseos. Y básicamente lo que Dios hace, además de brindarse a sí mismo para que nosotros produzcamos con esa materia prima la realidad que percibimos, lo que hace es rastrear los desplazamientos que tiene cada partícula. Porque el desplazamiento que tiene o sea, Dios está en el mundo de los resultados, ¿sí? Con lo cual, ese Dios que nosotros, que obviamente está bien que sea así, ese Dios al que nosotros nos referimos es parte de este juego, en todos sus niveles. O sea, porque uno puede decir, no, bueno, sí, pero ¿y quién creó esta octava? No. En todos los niveles del juego existe un Dios. Y Dios es, porque solo se puede ser en este juego de la existencia. Entonces todo lo que es la manifestación de Dios habiendo sido distorsionado por una conciencia que proviene del origen y que vino a jugar en el nivel que sea de los cientos de niveles que tiene este juego. Ahora escuchen esto. ¿Qué es la mente? La mente es el ego. La mente es lo que te dan los programadores, porque
tu ego, tu mente, nuestra mente, no es otra cosa que un programa que tiene dos principales características. Una, es indispensable para venir a jugar. El que no acepta que le den una mente no puede entrar en el juego, ¿sí? Porque los programadores no tienen influencia sobre el origen, solo tienen influencia sobre el juego. Entonces, para poder desafiarte y ponerte en, en situación de carencia, lo, tienen que tener una interfase, algo para interactuar con el jugador directamente. Y esa interfase es nuestra mente. ¿Sí? Sin mente no hay permiso para jugar en este juego. ¿Sí? El que viene a jugar a este juego acepta una mente, pero hay que saber que esa mente te la dan los programadores y básicamente lo que te dan es el pensamiento de tu ser más involucionado. Para ponerlo para que se entienda de una forma un poco más gráfica, es un juego de cartas y no hay juego si no hay cartas. Entonces, ¿qué cartas te tocaron? Son tus papás, tu signo del zodíaco, el lugar donde naciste, todo lo que hace a tu afuera, ¿sí? Todo lo que hace a tu entorno, todo lo que es manipulable desde la programación del juego, esas son tus cartas. Y, 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 y la carta más potente que tienen los programadores es el control o es lo fácil que es manipular la mente, porque la mente es parte del juego. La mente es susceptible a la programación y a los programadores. A ver las notas. Bueno, todas esas cartas con las que venimos a jugar están ahí para ser trascendidas. Yo no sé si, bueno, los argentinos van a entender esto. Bueno, o el que juega truco, póker también lo entiende. Las cartas son las cartas, son las que te tocaron. Tal vez en la próxima partida te toquen unas mejores o unas peores, pero las cartas no determinan cómo jugás. ¿Sí? De hecho, digo que los argentinos van a entender esto, porque nosotros tenemos un juego que se juega solo con 3 cartas, que hay solo 3 instancias de juego, y uno puede ganar el juego sin haber mostrado ninguna carta. Solo con la apuesta verbal de hacerle pensar al otro que uno tiene muy buenas cartas. Y el otro tiene que asumir el riesgo de irse al mazo, como se dice, no jugar o pagar para ver la partida del otro. ¿Sí? Y de hecho, en el juego de truco, si el otro no acepta jugar, la persona que gana, gana sin tener que mostrar sus cartas. Con lo cual, lo que estoy queriendo que se entienda con esto es que sí, te tocaron esas cartas y a lo mejor son unas cartas de mierda, pero eso no quiere decir de que porque tengas esas cartas estás en riesgo de perder el juego. Todas esas cartas forman, o lo que el programa quiere hacer es que vos creas que esas cartas son tu identidad. ¿Sí? Tu signo del zodíaco, bueno, yo nací en tal y tal lugar, por eso hablo así, por eso, o sea, son tus limitaciones, pero el juego quiere que pienses que son tu identidad.
y, y lo van a hacer, va a ser a ver si se entiende esto. Mientras no trasciendas tus cartas, mientras no trasciendas tu identidad, tus deseos van a ser ficticios. Tus deseos van a ser dictados por tu mente. Y ese es el gran truco del juego y lo que el juego juega con nuestra mente a través de Facebook, Instagram, programas sociales, religiones. Todo esto es, o sea, de lo que trata el juego para los oponentes es de usar tu mente para generarte deseos ficticios, le llamo yo, pero uno los siente como muy verdaderos, de que lo que quiere es ese auto, esa casa, esa vida, ese avión privado, lo que sea. Pero ese no es un deseo desde el origen. ¿Para qué quisiera el origen tener una casa, un avión privado? El origen lo que desea, porque es su única esencia, es el amor. Y si prestamos atención, lo que nos dice o lo que nos miente el juego y nuestra mente es cuando te hagas esa cirugía plástica y te veas mejor, vas a estar más cerca de conseguir amor. Cuando tengas un auto nuevo, te va a ser más fácil que te presten atención y que alguien se enamore de vos. ¿Sí? Siempre es el juego de esta dualidad de que lo que busca el jugador en su deseo más primigenio es sentir amor, porque lo que busca es sentir el origen. De hecho, todos en este juego quisieran sentir el origen. Cuando digo todos, digo todos. Los jugadores y los oponentes también. Y lo que hace el juego es decirte, bueno, como te tocaron estas cartas que no son tan buenas, lo que tenés que hacer es desear cartas mejores. ¿Sí? Todo esto continúa y perdura sobre la vida del jugador hasta que el jugador aprende a morir. Y se aprende a morir desde muertes muy pequeñas, como por ejemplo, porque recuerden que lo que tiene que morir es el ego, lo que tiene que morir es esa mente que está siendo manipulada constantemente por los programadores. Entonces, entraste a un restaurante y no es por orden de llegada, es la primera mesa que se desocupa, es la que te toca, y de repente estabas vigilando una mesa y de repente viene alguien, se mueve más rápido que vos y te ocupa la mesa. Entonces ahí viene el momento de decisión. Voy, me quejo, mi ego me dice, eso es mío. Yo lo estaba viendo primero, yo lo estaba cuidando y ¿quién es este otro para venir y llevárselo? Mi ego me dice eso. Pero tal vez esa mesa, a lo mejor la gente que estuvo sentado ahí hace un minuto se estaban peleando y tal vez lo mejor que te puede pasar es que esa mesa no sea en la que te sientes. Entonces, el deseo del ego es la de la competencia, la lucha, el conseguir eso que creo que es mejor para mí, una carta mejor, así sea una mesa en un restaurante. Y experimentar la muerte muchas veces es dejarlo pasar. Es decir, bueno, por algo, si está ocurriendo así, así es como es perfecto y a lo mejor necesito esperar 10 minutos más a que se... Es muchas veces no tiene que ver con dejarse, ¿cómo se dice? Push around. Que te pisoteen o te... No se trata de debilidad. Al revés, se trata de la fortaleza de que no te afecte emocionalmente. Eventualmente,
cuando la persona crece realmente y evoluciona, va a experimentar, no hay persona evolucionada espiritualmente que no haya experimentado muchas muertes, ¿sí? Morir es la clave de la evolución, ¿sí? Porque el ser que somos no muere nunca. Entonces, de lo que se trata es que muera el ego. Una vez que la persona aprende a morir y aprende a conectar con con su verdadero deseo, que es la búsqueda de amor, ahí es cuando empiezan a revelarse las ideas y las emociones y los deseos del origen. Por eso repito siempre, la vara para medir y evaluarte a vos mismo es por qué lo estoy haciendo, es por miedo o por amor. Entonces, habiendo explicado esto, ahora quiero hablar, ¿cuántos llevamos? 26 minutos, pero va a ser corto. ¿De qué se tratan las religiones? Las religiones se tratan básicamente de justificar de una manera divina el sentir miedo, ¿sí? Y lo que te da la religión, el miedo, porque hay un Dios que premia y castiga, cosa que acabamos de entender que no es así, porque obviamente el origen, si Dios no perdona ni castiga, perdón, si Dios no castiga o recompensa, sino que es todo un sistema perfecto de leyes de causa y efecto, a Dios no tendríamos por qué tenerle miedo. De última tendríamos que tenerle miedo a las leyes de causa y efecto si nuestro deseo no está alineado con el origen, ¿sí? Pero básicamente a través del concepto de la recompensa y el castigo nos enseñaron a tenerle miedo a Dios. Y una vez que le tuvimos miedo a Dios, nos enseñaron un set de reglas que no son las reglas del juego, ¿sí? Sino son las reglas de la quietud. Pero no de la quietud de llegar a un nivel tan alto de vibración donde la Matrix no te vea moverte porque operás más rápido, sino estamos hablando de la quietud que lleva a la caída, al retroceso, a la muerte, que ya lo explicamos cuando explicamos los movimientos. El fantástico diseño que tienen las religiones para hacer eso es la comodidad. No tener que evaluar, vos para saber si estás alineado con el origen o no, tendrías que constantemente recordar que siempre estás jugando y que de lo que se trata no es de la acción que haces, sino del deseo primigenio de qué es lo que genera esa acción. Entonces, cuando alguien te pide en la calle una limosna, una ayuda, lo que sea, vos tendrías que en cada oportunidad evaluar qué es lo que sentís. Si sentís compasión, amor, lo que sea por la persona y por eso lo vas a hacer por amor al prójimo, o si lo haces porque la Biblia dice de que hay que hacer obras de caridad y cuando hago obras de caridad, le caigo bien a Dios y Dios me recompensa, ¿sí? Entonces, si yo fuera a dar y tuviera que evaluar desde el amor o el miedo y evaluar en la situación particular cuánto dar, a lo mejor daría poco, mucho, pero daría un número X distinto. Entonces lo que hace la religión te dice, no, mejor para que no tengas dudas de que Dios te va a querer, tenés que dar por lo menos el 10% de tus ingresos. Y es mejor que a que se lo des a alguien en la calle, que no estás seguro si es bueno o malo. Es mejor que me lo des a mí, ¿sí? Que se lo des a la iglesia, a la sinagoga, a
al ashram, a lo que sea. La gran trampa de la religión es la comodidad. Si puedo pensar bien o mal, puedo... de lo que se trata es de la acción, y mientras haga alguna de las acciones, de las 248 acciones que la Biblia dice de que son positivas, estoy a salvo, y mientras no haga ninguna de las 365 acciones que la Biblia dice que no tengo que hacer, estoy a salvo. ¿Sí? Y estoy a salvo sin importar cuál es la emoción que siento al hacerlo. Con lo cual, esa comodidad que da la religión, básicamente es cavarte tu propia tumba. Habiendo dicho esto, pasemos a la espiritualidad. La espiritualidad de hoy, en el mundo, y ya lo dije en otra, yo me confieso culpable de haber sido partícipe de todo eso, es que en el afán de supuestamente quererle mejorar la vida a las personas, la experiencia que estamos viviendo hoy en el mundo con la espiritualidad y con esta infinidad de maestros espirituales es básicamente religión a medida. A mí me cae bien Javier Volkov, entonces voy a hacer todo lo que él dice, y si me va mal es culpa de esta, bueno, y veré cómo me va, y después voy a ver si no me va bien, me iré a otro maestro. ¿Sí? La espiritualidad de hoy es religión a medida, on demand. ¿Sí? Entonces elijo qué maestro suena más permisivo a las cosas que a mí me gustan, y como este maestro lo dice, para mí está bien hacerlo. No importa quién te lo diga, así venga Dios mismo y te lo diga, para tu juego lo que importa es que evalúes en tu situación personal, que incluye tus vidas pasadas, todo un montón de considerandos. Se trata de que vos sepas qué es lo que es correcto para vos, no lo que algún maestro te dice. Entonces, presten atención a dos, cuando estemos hablando. Yo les voy a decir honestamente, yo he escuchado, me mandan a mí videos de, escuchá lo que dice este, que es muy parecido a lo que vos decís, o lo otro, lo que sea. De toda la gente que está en el mundo hablando de decirle a la gente cómo vivir su vida, sacando un solo tipo que ni siquiera sé cómo se llama, pero que me lo pasaron el otro día y lo escuché y dije, acá hay un tipo que lo que canaliza es correcto, es lo que es, que la verdad no sé cómo se llama, pero es un señor de México pelado, que la página donde lo vi se llama Los Tres Guías, creo que así se llama, Los Tres Guías. Es un tipo que mientras habla se mata de la risa riéndose de nosotros, de la gente, pero no es él, o lo que sea que está canalizando. Pero sacando ese tipo, no hay un maestro, incluyendo mis clases anteriores, no hay un maestro que esté alineado con el origen. Y presten atención a un par de factores comunes que tienen. La gran mayoría de los maestros canalizadores están canalizando desde el programa. Están canalizando lo que los programadores quieren que nosotros sepamos, principalmente para que tengamos miedo. Miedo al rapto, las naves, el rescate planetario, los que van a pasar a quinta densidad, los que no van a pasar, ni hablar de los maestros espirituales que, al no conocer realmente cuáles son las reglas del juego,
te vienen y te inventan reglas como que si no haces yoga, no podés pasar a quinta densidad, o a sexta o a la que sea. Si no sos vegetariano, no vas a pasar. Entonces de repente la persona empieza a cambiar, terminás con, de lo que se trata este momento en la historia del mundo es de vibrar lo más alto posible. Entonces, hacé lo que te dé placer, come lo que te guste comer. Y sí es cierto que la alimentación tiene mucho que ver con tu estado mental, con qué tan fácil o difícil es para los programadores eh, interactuar con vos a través de la interfase llamada mente, ¿sí? Que es un programa, y como es un programa ellos tienen capacidad de sobreescribirlo con pensamientos, con influencias, y sí es cierto que si tu dieta es más sana, menos metales pesados, menos venenos, menos junk food, comida chatarra, vas a tener una mente más clara, o te va a ser más fácil darte cuenta que esos pensamientos no son tuyos y estás conectando con algo que te está manipulando. Es cierto, pero de ahí a decirle a la gente que si no comen mi dieta no van a no van a crecer espiritualmente y no van a calificar para el ascenso de densidad. Y sobre todo préstenle atención a la gente maestros para tachar y no ver nunca más en tu vida si querés ganar este juego, es cualquiera que te mete en un laberinto mental, en que cualquiera que te dice que estudiar es la forma de ganar el juego, de que acumular información, acumular algo que entra y te forma y ni siquiera sabes cómo te está formando y cuál es la intención de esa información, cualquiera que te mete lo digo específicamente para los judíos ortodoxos, que tienen esta costumbre de que el estudio de Torah, estudiar vez sobre vez, sobre vez, sobre una vez y otra vez y otra vez, algo que lo recibimos escrito hace 3.500 años, que sí, que en aquel momento seguramente fue muy útil para organizar la sociedad, para que dejáramos de ser lo bárbaros que éramos. Pero creer que seguir estudiando algo que tiene 3.500 años de antigüedad te va a hacer más espiritual hoy, usemos también un poquito el sentido común, ¿sí? Presten atención, eso es, pero en mi opinión, me olvido que tengo el micrófono acá y lo golpeo cada ratito. En mi opinión, esa es una de las grandes trampas. Todo aquel que te ofrece éxtasis mental, ¿sí? Poné más energía en la interfase que utilizan los programadores para joderte la vida, ¿sí? Ponele más énfasis a la mente. Mente. Eso es lo mismo que tomar veneno en este juego. Pero préstenle atención a los que dicen entender cuál es la mecánica planetaria de la evolución del planeta, de las densidades, de los seres de séptima densidad que van a venir a rescatarnos y todo. Presten atención y van a ver que de lo que se trata es de infundir miedo. Lo mismo con todos con todos los desclasificadores de verdades. Si el juego es de ellos, ahora porque está Trump se desclasificaron cientos de miles de archivos y ahora vamos a saber, gracias a que hay alguien que le importa la libertad y el juego es de ellos. Entonces todo lo que el juego te va a mostrar es en tu contra. Entonces, ahora ya sabemos que nos estafaron y que nos vendieron al nacer y que hicieron un bono de nosotros y nos capitalizaron y somos pobres porque somos esclavos y todo eso que
No es que puede que, es cierto, pero de lo que se trata y la razón por la cual en este momento de la historia del mundo está saliendo todo a la luz, es para hacerte sentir insignificante, es para hacerte sentir miedo y para que digas, bueno, si miré el nivel de control que tiene, ¿qué puedo hacer yo contra toda una infraestructura que tiene una industria armamentista, policías? ¿Qué puedo hacer yo? Sentirme insignificante y débil, ¿sí? Entonces, cuida y después así lo ves en el judaísmo ortodoxo y lo ves en la clase de yoga, que uno dice, no, uno es la religión, el origen del mal y de las religiones, y el otro es la espiritualidad. ¿Qué digo que es lo que ves? Ves a un tipo que entra a una sinagoga a ver de qué se trata. Le gusta, se siente bien, le gusta, a ver, le van a enseñar los rezos y todo, y a los 2 meses, si se sigue vistiendo igual que como el día que llegó, lo van a ver un poquito mal y él va a empezar a ver, me voy a empezar a poner pantalones negros como la gente de acá, porque yo quiero pertenecer a este grupo, ¿sí? Entonces, a los 2 meses el tipo está vestido exactamente igual que el rabino, igual que a los 2 meses el tipo que se metió en Kundalini Yoga está vestido de blanco y está vestido con el turbante y está disfrazado de muriendo en vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está buscando es un lugar de comodidad y la comodidad es igual a la muerte en este juego. De lo que se trata es de moverse, de moverse. Lo más importante del juego es los movimientos. Y tal vez el movimiento más interesante que podés hacer es irte a esa sinagoga ortodoxa donde vas porque te gusta, y si te gusta y te sube la vibra, no te digo que no lo hagas, solo cuidado, y te vas vestido con la ropa de yoga, ¿sí? De blanco, con el turbante, ¿sí? De eso se trata el juego, se trata de que si ellos nos quieren joder, de joderlos 2 veces y media nosotros a ellos, ¿sí? Se trata de que te muevas más rápido que el juego. Y eso, por ejemplo, vestirte con el turbante y los harapos de yoga para ir a Shabbat en un templo ortodoxo, y ahora después lo van a hacer y me van a echar la culpa, pero eso es una especie de muerte, porque dejas de identificar, porque lo que busca el club de la religión o de la clase de yoga o de activación kundalini, lo que busca el club es que te quedes quieto. Esa es la programación, esa es la gran programación, es la comodidad de un entorno contenedor que te lleve a la muerte. Como se extendió bastante, pero es un buen comienzo para los siguientes 2 temas. Voy a hacer otra cápsula con el tema de manifestación y redes sociales. Hasta luego.